Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del mes de septiembre. Aprovechamos también para, además de saludar a las personas que nos acompañan en el Salón de Pleno, a las personas que nos escuchan en directo a través de Radio Agüimes en el 104.5 de la frecuencia modulada, también asimismo como los que nos siguen por streaming a través de la página web municipal www.agüimes.es. Tenemos que disculpar la ausencia de la portavoz del Grupo Mixto del Partido Popular, Rosy, porque está enferma, también la compañera Jessica del Grupo Rocahuairo, que está de vacaciones. Vamos entonces a iniciar esta sesión ordinaria y el primer punto del orden del día es la lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones anteriores. ¿Alguna intervención para matizar, corregir o aclarar algunos aspectos del acta? Sí, Nina. Dar las gracias por introducir en el acta del Pleno del último mes el apunte que yo había citado en el mes anterior. Muchas gracias, Nina. Pues si no hay más correcciones, ¿votos a favor de la aprobación? Unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Punto segundo del orden del día, alegaciones a la ordenanza sobre el tránsito, paseo y estancias y deposiciones de perros en espacios públicos. Tiene la palabra la compañera concejal de Parques y Jardines, Juani Marcel, por favor. Buenas noches. En fecha 31 de mayo de 2016 se procedió por el Pleno Ordinario la aprobación inicial de la modificación a la ordenanza reguladora sobre el tránsito, paseo, estancia y deposiciones de perros en espacios públicos. La ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 31 de junio de 2016, habiéndose un pedido de información pública por el plazo de 30 días para la presentación de alegaciones y sugerencias. Dicho plazo terminó el 3 de agosto, habiéndose presentado un total de 2 alegaciones con fecha 2 de agosto, de idéntico contenido. La totalidad de las alegaciones no contienen una justificación jurídica que se oponga a la ordenanza, sino en general son opiniones personales. Por tanto, propongo, en virtud del informe jurídico realizado por la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento, que se desestimen las alegaciones 1 y 2. Se trae a Pleno para su aprobación, si procede, la ordenanza reguladora sobre el tránsito, paseo, estancia y deposiciones de perros en espacios públicos, con las modificaciones propuestas por el Grupo Rocahuairo el pasado 31 de mayo de 2016. El resto de la ordenanza mantiene la misma redacción. También me gustaría añadir, tras las declaraciones de la concejala Beatriz del partido Canarias Decide el pasado 31 de mayo, que decía que estaba aquí sentada por esta ordenanza, que no presentara ninguna alegación ni sugerencia a esta ordenanza. Solo puedo pensar dos cosas: o ha leído bien, ha estudiado y comprendido esta ordenanza y ya está de acuerdo con ella, algo que me alegraría a ser necesaria para la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, o por el contrario, no la ha leído, no la ha estudiado ni ha realizado su tarea durante estos meses. Muchas gracias, Juani. Turno de intervenciones. Beatriz, por favor. Las alegaciones recogidas solicitan que se permita el paseo y tránsito de mascotas en la zona del Risco Verde, basándose en lo siguiente. Han pasado 3 años desde la entrada en vigor de la ordenanza vigente, que no hay constancia de incidente alguno en el tramo de la vía, que ahora se pretende ampliar, que en dicho tramo no hay locales ni establecimientos que pudieran verse perjudicados por su normal funcionamiento por el tránsito de mascotas, que ese tramo es paseo casi obligatorio para acceder a la costa autorizada para el baño para perros, y argumenta que esta corporación actúa en sentido contrario a otros municipios que sí tienen en cuenta la presencia de mascotas en el medio. Habla también que se debería crear lugares de esparcimiento para el uso de los usuarios con mascotas, así como aumentar la vigilancia sobre los dueños que no cumplan con la ordenanza actual y actuar reglamentariamente contra los mismos y no aplicar las prohibiciones sobre los que sí cumplimos la normativa. En respuesta a estas alegaciones, el informe jurídico da un carpetazo e informa que sería contrario al sentido común excluir la zona del Risco Verde, teniendo en cuenta que se trata de establecer una zona prohibida al tránsito de perros para dedicarlos a uso exclusivo
de los vecinos y ciudadanos en general. Ahora bien, sería interesante pararnos y analizar este párrafo. Lo que queda claro en él es que el Grupo Roque Agüeiro no tiene voluntad política alguna para permitir que en la zona del Risco Verde sea utilizada también por los vecinos que quieran transitarla con su mascota, aunque se les den argumentaciones para ello. La zona del Risco Verde, así no es frecuentada casi no es frecuentada por la fuerza con la que el viento le castiga y la falta de establecimientos comerciales. Sentido común deberían de tener y mostrar el grupo de gobierno para garantizar las igualdades entre vecinos. El acaparar el uso de toda la avenida marítima a una sola parte de la población y discriminar a aquellos que deseen utilizar este espacio por el simple hecho de ir acompañados de su perro nos parece extremadamente injusta, sobre todo porque no ha sabido ser capaz de adecuar espacios óptimos y adecuados antes de haberlos prohibido. Pero lo grave de toda esta situación es que se sigue ignorando las peticiones vecinales para que se doten al municipio de espacios adecuados por el paseo y tránsito de perros. Por estos motivos, estamos en contra de no tener en cuenta estas alegaciones e insistimos en la necesidad de crear espacios para este colectivo. Sí, gracias, Beatriz. ¿Más intervenciones? Yanira, por favor. Yo lo que puedo deducir de las alegaciones de los dos vecinos, realizando una segunda lectura, es que este ayuntamiento no está buscando alternativas para que las personas que quieran pasear con sus perros pues puedan hacerlo, aunque sea en otros espacios. Es decir, estoy segura que pueden haber fórmulas para mejorar la convivencia entre todos. Gracias, Yanira. Juani, por favor, turno de respuesta. Cuando lee que lo que está leyendo son las alegaciones que nos presentan los vecinos y dice que no hay ningún establecimiento en esa zona, sí que hay un restaurante, está el restaurante de los Hornos de Cal y creo que hay que valorarlo al igual que se ha valorado el resto de restaurantes que hay en la avenida. Y que también comenta que para poder acceder a las playas que sí están autorizadas para el baño de perro hay que pasar por ahí, no es cierto. Cualquiera persona que pase por ahí para pasar a la playa autorizada de perro está incumpliendo la ordenanza. En la ordenanza dice que para pasar a aquellas playas que estén autorizadas para el baño de perro tiene que coger el tramo más corto y el tramo más corto no es entrar al Risco Verde, ir caminando por toda la avenida del Muelle Viejo y llegar hacia esa playa. No es el tramo más corto y por lo tanto incumpliría la ordenanza también. Muchas gracias, Juani. Segundo turno de intervenciones. Beatriz, por favor. Usted se puede amparar en lo que usted quiera. Para entrar a esa playa tendríamos que cruzar todo lo que es todo el terraplén que hay. Nos prohíben el uso por la avenida, cosa que no entendemos. Pero además de todo eso es lo que ya la compañera Yanira ha puesto, es que no hay voluntad política por parte de este grupo de gobierno en buscar soluciones. Simplemente se limitan a prohibir y a no acondicionar unas zonas para los perros. Y yo creo que si realmente ustedes lo que quieren es conciliar, pues deberían de trabajar en ello. Simplemente eso. ¿Alguna otra intervención? Bien, muchas gracias por cerrar el turno de debate y pasar a la votación. No solo no es cuestión de voluntad o no de conciliación en cualquiera de los temas. Usted conoce por el procedimiento de elaboración de la ordenanza que se celebraron multitud de reuniones para intentar llegar a posibles acuerdos en cuanto al tratamiento genérico, para no concretarlo en el tránsito de mascotas por la avenida. Y se produjeron avances, pero bien es verdad que hay puntos inflexibles de posicionamiento como razonamiento político. El Grupo Roque Agüeiro ha posicionado como razonamiento el no uso del tránsito de animales en todo el paseo marítimo, solo había que aclarar ese trozo. Seguimos con la misma posición política, seguiremos con la misma posición política y eso no significa que no busquemos acuerdos o consensos
para el tratamiento general en el uso de otros espacios de las mascotas. En eso estamos absolutamente abiertos, pero tenemos absolutamente claro, y no es falta de voluntad de diálogo, sino es posicionamiento, al igual que ustedes están posicionados en una determinada decisión, nosotros hemos adoptado esa decisión después de debates propios y nos seguimos manteniendo en ese mismo debate. Por lo tanto, pues independientemente de la posición de cada uno, con todo el respeto a las otras posiciones o las otras visiones sobre el mismo asunto, pues esta es la propuesta que hace el Grupo de Gobierno. ¿Votos a favor de rechazar las alegaciones y de aprobación definitiva de la ordenanza? 15. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2. Queda aprobada entonces la ordenanza por 15 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Punto tercero del orden del día, ejecución presupuestaria del segundo trimestre. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Raúl Martel, por favor. Buenas noches, señor alcalde. Buenas noches a todas y a todos. En cumplimiento de la legalidad vigente, se presenta a este Pleno el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2016 de esta entidad, que ha sido remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la intervención de este ayuntamiento y del que se desprende que cumplimos con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Muchas gracias. Gracias, Raúl. ¿Alguna intervención? Pasamos entonces a votación de la ejecución presupuestaria segundo trimestre. ¿Votos a favor? 15. ¿Abstenciones? 3. Queda aprobado por 15 votos favorables y 3 abstenciones. Cuarto punto del orden del día, dación de cuentas de la morosidad y periodo medio de pago también del segundo trimestre. Concejal de Hacienda, Raúl, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Se traslada al Pleno de este ayuntamiento los informes sobre el periodo medio de pago y morosidad correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2016, elaborados y remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la Tesorería y la intervención respectivamente de este ayuntamiento. En los informes se han tenido en consideración la totalidad de los pagos efectuados en el segundo trimestre de este ejercicio y la totalidad de las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del mismo. En ello se desprende la buena gestión realizada por esta entidad, situando el periodo medio de pago para el segundo trimestre de este ayuntamiento en menos 8,34 días, correspondiente al total de todos los entes que lo conforman. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. ¿Intervenciones? Procedemos a la votación de la morosidad y periodo medio de pagos del segundo trimestre. ¿Votos a favor? 15. ¿Abstenciones? 3. Queda aprobado por 15 votos a favor y 3 abstenciones. Punto quinto del orden del día, la cuenta general del ejercicio 2015. Tiene la palabra también el concejal de Hacienda, Raúl Martel, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Se traslada al Pleno del Ayuntamiento de Agüimes para su aprobación, si procede, la cuenta general del presupuesto general del ejercicio 2015 de esta entidad, destacando que durante el periodo de exposición al público no se formularon reclamaciones, ni reparos, ni observaciones de ninguna clase hacia la misma. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Intervenciones? Pasamos entonces a votación de la aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio 2015. ¿Votos a favor? 15. ¿Abstenciones? 3. Queda también aprobado por 15 votos a favor y 3 abstenciones. Punto sexto del orden del día es la toma de conocimiento de la sustitución del concejal. Saben ustedes, porque habrán visto en el expediente, que se trata de un trámite previo a la sustitución de una baja de uno de los concejales de los que componemos este pleno. La causa la conocen, es la compañera Toñi Santana Urquía, que en paz descanse. Dedicó más de un año de cariño, de entrega, de mucho trabajo, no solo con dedicación, sino con mucha ilusión, con muchas ganas, con muchas esperanzas, con la voluntad absoluta de servicio a la ciudadanía, de prestar el tiempo suyo y el de su familia también a mejorar las condiciones de este municipio, como así estoy seguro que harán la mayoría o casi o todos los concejales presentes, pero en este caso especialmente ese cariño, esa alegría transmitida, esa forma de atender a la ciudadanía en cuanto a las reclamaciones en un tema no especialmente agradable como es el tema económico,
A mí se me gustaría, en nombre de todos los compañeros, en nombre de toda la corporación de este ayuntamiento, independientemente de que cada uno de ustedes pueda tener lugar a la palabra, agradecer a Toñi, desde donde esté, el tiempo dedicado, el cariño, el amor dedicado, y trasladar nuestro más sentido pésame a la familia, reconociendo no solo su valía personal, sino su valía profesional. Si queremos hacer alguna intervención, Nina, por favor. A lo que estaba diciendo el señor alcalde, que creo que en este gesto de reconocimiento no cabe ningún tipo de color político, simplemente una compañera de trabajo que sentimos mucho y bueno, trasladamos, al igual que a ello la corporación, nuestro más sentido pésame. Muchas gracias, Nina. Yanira, por favor. Desde Coalición Canaria también mostrar esas palabras de fuerza para toda la familia, que lo hicimos en su momento, pero también para todos los compañeros que trabajaban día a día con ella y que sabemos el mal trago que hemos pasado todos, y sobre todo pues eso, desde aquí pues agradecerle de donde quiera que esté la labor que realizó en su momento. Muchas gracias, Yanira. Por parte de Rocaguairo, el portavoz Suso Trujillo, por favor. Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros seguimos en un estado de shock y en ese caso, pues bueno, nos sumamos a las palabras de nuestro alcalde y la verdad que la echaremos de menos, la estamos echando de menos desde el primer momento en que se nos fue y estamos muy tristes de la pérdida de nuestra compañera Toñi Santana Orquilla. Como decía el alcalde, una persona que desde que entró con mucha ilusión nos consta todo el tiempo del día, lo dedicaba a este nuevo trabajo que encontró con mucha ilusión, con mucho amor a sus compañeros, a las compañeras también de los grupos de la oposición y tratando de hacer lo mejor posible su trabajo en el desempeño de sus funciones. También nosotros nos sumamos a las muestras de condolencia, en este caso a su familia y por supuesto, pues como decía al principio, siempre estará en nuestro recuerdo. Muchas gracias, Suso. Muchas gracias a todos. Damos toma de conocimiento simplemente para iniciar, como decía al principio de mi intervención, el trámite necesario para la sustitución de este puesto vacante de concejal. Toma de conocimiento del decreto punto 7 del orden del día, del decreto 2016-2522, donde se asigna la séptima tenencia de alcaldía al concejal don Efraín González Rodríguez y lo mismo también en cuanto a delegaciones especiales de servicio, la delegación del área de recursos humanos también en la misma persona, don Efraín González Rodríguez. Punto siguiente del orden del día, propuesta de la alcaldía de la modificación de la composición de órganos colegiados. Habrán visto que se trata básicamente de la sustitución de las comisiones informativas y la Junta de Gobierno en función de la ausencia que se produce al amparo de la misma situación. En cuanto a las comisiones informativas de servicios sociales, sustituye a Toñi Santana Francis González. En la de Hacienda sustituye en la presidencia a Raúl Martel a Toñi también. Y como vocal se incluye a Efraín González. En la Comisión de Desarrollo Local, Desarrollo Rural, Medio Ambiente, Cooperación y Desarrollo y Empleo, Toñi es sustituida también por Suso Trujillo y pasa de vocal se cambia de vocal suplente de Suso a Juani Martel. En la Fundación de Medios de Comunicación también Raúl Martel sustituye a Toñi Santana. En los consejos escolares, al declarar que se cierran el Colegio de la Banda y la Goleta, por lo tanto los dos concejales que estaban asignados pues dejan de estarlo, y sin embargo en el Rocaguairo también se produce por baja de la compañera Toñi Santana la sustitución por parte de ella de Mari Ross, y lo mismo en la Comisión Paritaria de Personal y la Mesa General de Negociación, donde Raúl Martel ocupa el puesto que ocupaba Toñi Santana. ¿Hay que votar? Perdón. Pasamos este punto, se me indica la secretario general si hay que votarlo. ¿Votos a favor? 15. ¿Abstenciones? 13. Queda aprobada por 15 votos a favor y 3 abstenciones.
Punto 9 del orden del día, el manifiesto de la FECAN en relación a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Roque Aguayo, Suso Trujillo. Gracias, señor alcalde. Bueno, traemos la propuesta que se nos hace llegar por parte de la Federación Canaria de Municipios de la moción manifiesto Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza bajo el título de la humillación y la exclusión a la participación, poner fin a la pobreza en todas sus formas. El tema es muy importante, sin duda. La moción es algo larga, trataré de resumirla con los párrafos más importantes, añadiendo que en los próximos días pues, estará colgada en la página web del Ayuntamiento de Agüimes, las www.agüimes.es, para que los vecinos que puedan estar interesados en conocerla en su totalidad pues, puedan tener acceso a ella. El 17 de octubre de 1987, en defensa de los derechos humanos, 100.000 personas de todos los continentes se reunieron para rendir homenaje a las víctimas del hambre, la ignorancia y la violencia. Proclamaron su convicción que la miseria no es inevitable. Manifestaron su solidaridad con todas las personas que luchan para acabar con la pobreza y dejaron grabado en piedra el mensaje de que allí donde haya gente condenada a vivir en la miseria, se están violando los derechos humanos. Desde ese entonces, personas de todos los orígenes y creencias se han reunido el 17 de octubre de cada año para renovar su compromiso y mostrar su solidaridad con los pobres. Esto hizo que en 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas declarase el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza e invitase a todos los estados a dedicar ese día para presentar y promover actividades concretas con respecto a la erradicación de la pobreza y la miseria. Millones de personas en nuestro mundo mueren cada año víctimas del hambre o de alguna de las otras múltiples caras de la miseria. Las declaraciones institucionales no son suficientes si no se actúa sobre las causas que perpetúan esta situación. El 10% de la población mundial está siendo condenada a una pobreza severa, mientras nadie discute que hoy la desnutrición y el hambre no es un problema de recursos o de producción, sino un problema de distribución y de acaparamiento especulativo. Porque la pobreza tiene su origen básicamente en una desigualdad que está hoy alcanzando cotas insoportables. El poder y los privilegios se están utilizando para manipular el sistema económico y así ampliar la brecha de la desigualdad, dejando sin esperanza a cientos de millones de personas pobres. A nivel estatal, el incremento de la desigualdad en España nos ha colocado como el segundo país más desigual de Europa. Y a nivel local, Canarias terminó 2015 con el 28,5% en riesgo de pobreza, casi un punto más que el año anterior y 7 por encima de la media nacional. Para combatir con éxito la pobreza es ineludible hacer frente a la crisis de desigualdad. Por ello, la Federación Canaria de Municipios demanda a las instituciones gubernamentales, primero, medidas que avancen hacia la completa erradicación de los paraísos fiscales y la lucha contundente contra el flujo ilícito de capitales. A corto plazo es imperativo actuar decididamente contra la impunidad y la opacidad. En segundo lugar, una fiscalidad justa y equitativa, con un sistema tributario y un gasto público que redistribuyan la riqueza y combatan las desigualdades. En tercer lugar, que los recursos públicos sean gestionados con responsabilidad, coherencia y transparencia. Cuarto, frenar el avance desmedido de la desregulación de los mercados por los efectos que esto tiene en el mundo entero, aumentando las desigualdades y la pobreza, particularmente el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, que se está elaborando a espaldas de la ciudadanía. Quinto, que sean conscientes de que el ejercicio pleno de los derechos humanos conlleva obligaciones y destinen el 0,7% de la renta nacional a la ayuda al desarrollo, ya que la cooperación al desarrollo tiene que seguir siendo una política social que promueva a nivel global la dignidad, la calidad de vida y el bienestar de las personas que sufren las consecuencias de la pobreza. Sexto, que se garanticen en los presupuestos públicos los recursos para unos servicios sociales básicos de calidad. Séptimo, un pacto estatal contra la pobreza, que establezca metas objetivas para reducir el número de personas que actualmente se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión, disponiendo los recursos y las medidas necesarias para conseguirlo, como las rentas mínimas, reducción de la brecha salarial, prestaciones, etcétera. Y, aunque no está en la moción, permítanme pedirles a las compañeras de los grupos de la oposición un octavo punto, que sería remitir el presente acuerdo, si procede, a la Federación Canaria de Municipios para que lo haga llegar a las instituciones gubernamentales que consideren necesarios, que es lo que nos pide la propia FECAN. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Suso. ¿Intervenciones? Nina, por favor. Yo cuando leí este texto, a pesar de los años que han pasado, la primera frase que se me vino a la cabeza fue la de "Yo tuve un sueño", de Martin Luther King, en el año 1963. Y yo tuve un sueño en el sentido de que él se refería a que todos los hombres nacíamos iguales, cosa que la humanidad en general no hemos sido capaces de, digamos, desarrollar los hábitos de convivencia que nos permitan a todos vivir de la misma manera. Y estamos pasando de planes que habían del año 1990, un periodo de tiempo de unos objetivos que había que cumplir entre 1990 y 2015, donde el primero era reducir la proporción de personas cuyos ingresos eran inferior a $1, sería €1, alcanzar el empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos, que es la lucha en la que estamos aún, y reducir a la mitad entre 1990 y 2015 la proporción de personas que padecen hambre. Llegada la fecha del 2015, visto que no se han conseguido los objetivos, se ha, digamos, ampliado el margen a 15 años más y tenemos unas metas para el año 30-30. Yo no sé si llegaremos a haber realizado esas metas que se están proponiendo, y además llama poderosamente la atención en lo que son las peticiones de la propia moción en sí, lo que es el devenir de la sociedad, donde hasta hace bien poco nos preocupábamos de que todas las personas tuviesen, digamos, las condiciones dignas para vivir, y ya está pasando a un primer plano que nos tengamos que preocupar que el dinero que se genera en los países no sea ocultado en otros países, donde no paguen los tributos que tendrían que pagar para que todos pudiéramos disfrutar de aquellos servicios sociales que los impuestos no generarían. Muchas gracias, Nina. Yanira, por favor. Coalición Canaria también votará a favor de este manifiesto y sobre todo expresar el deseo de que no quede solo en eso, en un manifiesto, y que podamos realmente tener un pacto estatal contra la pobreza y así garantizar los servicios públicos esenciales a los que cualquier ciudadano tiene derecho a acceder, porque si algo está claro es que con la crisis de los últimos años y en la que aún estamos inmersos, no ha hecho otra cosa que aumentar las desigualdades. Muchas gracias, Yanira. Entendiendo que hay consenso absoluto en cuanto a la necesidad de la aprobación de este acuerdo, que además viene también avalado por el Comité Ejecutivo de la FECAN, donde se representan todas las fuerzas políticas del archipiélago, pasamos a votar el texto. ¿Votos a favor de la aprobación de la moción del proyecto, de la erradicación de la pobreza? Unanimidad. Queda aprobado por unanimidad. Punto 10º del orden del día, moción del Grupo Mixto, en este caso de Canarias decide, en relación al proyecto de la Ley Canaria del Suelo. Tiene la palabra la portavoz del grupo proponente. Beatriz, por favor. Sí, Canarias decide AUIME, presenta ante el Pleno la moción de proyecto de la Ley Canaria del Suelo, y empezamos argumentando que no son asuntos de interés municipal la Ley Canaria del Suelo. Las competencias de exclusivo interés municipal son las puramente urbanísticas, que ya las tienen. En este proyecto de ley se le está transfiriendo también competencias de ordenación del territorio mucho más amplias que las urbanísticas, competencias de planificación en espacios naturales protegidos, competencias para saltarse toda la planificación de su propio municipio en cualquier momento, incluida la de los espacios naturales protegidos. Incluso tienen la capacidad de modificar el plan insular de ordenación. Es más, en este proyecto de ley se elimina el contenido del plan insular y se incorpora a las competencias de cada ayuntamiento. En conclusión, las competencias que asumen los ayuntamientos no solo afectan al municipio, sino que afectan a los demás municipios, a la isla y a toda Canarias. Es al revés, generará más problemas entre administraciones, más problemas jurídicos y más inseguridad para la ciudadanía. Es un giro radical de 180 grados sobre el Pacto del Territorio de los años 2000, aprobado por unanimidad
en el Parlamento y que se hizo para evitar que siguieran los destrozos ocasionados a nuestro territorio en los años 70. Nuestro modelo del territorio pasaría de ser un modelo sostenible, pero que nunca se puso en marcha a pesar de la legislación, porque los sucesivos gobiernos autonómicos gobernaron y legislaron posteriormente en contra de este pacto por la sostenibilidad a ser un modelo claramente desarrollista. Sin complejos y sin pudor alguno, con esta nueva ley se aboga por ser peor que el de la Constitución desenfrenada de los años 70. Los ayuntamientos no tienen equipos técnicos ni multidisciplinares ni jurídicos suficientes, ni tampoco insuficientes. La mayoría no tienen ni siquiera un arquitecto a tiempo completo. Para garantizar la legalidad del planeamiento, el principio de eficiencia normativa y técnica o de eficiencia de la racionalización de medios públicos se incumple totalmente. Llevar a cabo adecuadamente todas estas competencias que se transfieren a los ayuntamientos supondría multiplicar por 88 los medios humanos y materiales actuales. Además, el control de legalidad del planeamiento municipal no lo podría realizar la Comunidad Autónoma Canaria, porque se prohíbe en esta nueva ley. Incluso estaría prohibido, si se aprueba este proyecto de ley, que los funcionarios de la Comunidad Autónoma Canaria informen de cualquier cuestión ilegal que observen en el planeamiento municipal cuando tengan que informar sobre las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en el trámite de aprobación de los planes generales. No quieren que conste por escrito en ningún informe las ilegalidades en las que puede incurrir un plan general de organismo, cuando lo apruebe cada ayuntamiento. Esto significa más inseguridad jurídica, con menos garantías, menos eficiencia en los medios públicos y consolidar una política de hechos consumados, puesto que desde el momento en que se aprueba un plan general, aunque tenga ilegalidades, generará derechos y usos que luego no se podrán desautorizar a no ser que se indemnice a los promotores. Las irregularidades o ilegalidades del plan tendrán que ser denunciadas en los tribunales de justicia por personas o asociaciones a título particular, pagando el coste de la justicia y teniendo que esperar los años que tarde en llegar la sentencia. Si se les da la razón, el ayuntamiento tendrá que indemnizar con el dinero de todas las vecinas y vecinos de los municipios las obras ilegales que ya estén ejecutadas y las que no estén ejecutadas también, porque el promotor tiene derecho a ser indemnizado desde que tenga la autorización por el ayuntamiento. Cada ayuntamiento puede planificar todo su territorio y puede incluso saltarse su propia planificación cuando quiera, porque existen instrumentos de ordenación excepcionales en este proyecto de ley que puede ampliar en cualquier momento sobre cualquier suelo y para cualquier uso público o privado que le parezca. Y todo ello sin supervisiones jurídicas de ninguna administración superior. Incluso pueden autorizar obras y proyectos en suelos de protección agraria y ambiental. Esto significa que no va a haber nadie que supervise la coherencia y la cohesión del modelo territorial de Canarias. Cada municipio decidirá su propio modelo y su propia configuración, lo cual generará aún más desigualdad y luchas entre municipios. Además de que ya no se pueden nombrar las ilegalidades en las que puede incurrir cada plan general de ordenación, cuando un empleado público de la comunidad autónoma o del cabildo informa en su trámite de aprobación, tampoco puede hacer informe de oportunidad, es decir, no puede informar de cuestiones que observa y que están por encima de la visión exclusivamente municipal y que chocan con un modelo cohesionado y regional. Por tanto, existe todo el riesgo de romper la coherencia del modelo regional y este proyecto de ley no solo modifica los procedimientos, sino que crea nuevos instrumentos excepcionales que se saltan el planeamiento. Permite llevar a cabo todas las actividades inimaginables en el suelo rústico, disminuyendo la participación ciudadana, disminuyendo la garantía de evaluación ambiental estratégica y las eliminan de la mayor parte del planeamiento.
Es un cambio tan radical que ninguna comunidad autónoma de España ha llegado al nivel desregulador del territorio que pretende este Gobierno de Canarias. Siendo Canarias la comunidad autónoma que más necesidad tiene para proteger su territorio al ser el más vulnerable y fragmentada, la que tiene más biodiversidad amenazada de toda España, la que tiene menos territorio disponible para la vida humana, la que tiene ya una huella ecológica 10 veces superior a su propio territorio, la que tiene más densidad de carreteras por metro cuadrado de España y de todas las islas de Europa. Es un cambio total de concepción del urbanismo. Pasamos de un urbanismo de planificación a un urbanismo de proyectos. Es un giro absolutamente neoliberal, donde el suelo, según la propia definición que le otorga el proyecto de ley, es considerado solo como un valor inmobiliario y no como el sustento de todos los recursos naturales y culturales, así como de todas las actividades humanas y de todos los seres vivos. Confirman así que el modelo económico que defiende es exclusivamente el de la actividad inmobiliaria. Entre los fines, principios y actuaciones de las administraciones públicas que derogan esta nueva ley están los siguientes: utilizar racionalmente los recursos naturales de modo que no se pongan en peligro su uso por las generaciones venideras y que nunca sobrepase su capacidad de recuperación. Deben predominar siempre los intereses generales sobre los intereses privados en el territorio. Evitar la especulación del suelo y la vivienda. Por tanto, no se puede decir que esta nueva ley modifique solo procedimientos, no garantiza el desarrollo sostenible, hace justo lo contrario. Solo confirma lo que ya llevan años haciendo todos los gobiernos que han pasado desde hace 15 años por Canarias. Solo que ahora, con esta nueva ley del suelo, toda la especulación, los pelotazos urbanísticos, el desarrollo salvaje y el saltarse la planificación va a ser legal. Es una corrupción legalizada que a más de un alcalde y presidente dejará tranquilo. Se pierde el concepto de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Se abren puertas para urbanizar dentro de ellos. Se permiten que los ayuntamientos modifiquen el planeamiento de los espacios naturales protegidos, incluso pueden planificar directamente dentro de la zona y establecer consideraciones urbanísticas. El suelo rústico va a ser utilizado para todo sin ninguna traba legal. Por tanto, no puede decir que se protege el suelo rústico como hasta ahora. 88 modelos municipales más 7 modelos insulares de Canarias, independientes todos entre sí, a competir cada uno con los demás a ver quién se lleva el mayor inversor en un mayor pelotazo urbanístico. Estas reglas que nombran suponemos que se refieren a las puertas de atrás, que establecen el proyecto de la ley para que tanto los ayuntamientos como los cabildos y el Gobierno de Canarias puedan saltarse las reglas del planeamiento. Son instrumentos de ordenación excepcionales establecidos para no cumplir con el planeamiento y poder autorizar proyectos de inversión privada y pública cada vez que quieran, sin garantía de evaluaciones ambientales ni garantías ciudadanas de participación. Con esta nueva ley se acabaría la jerarquía del planeamiento porque planes inferiores pueden modificar planes superiores, algo inédito en la ordenación del territorio en España. Este proyecto de ley permite que planes parciales y especiales puedan modificar planes generales de ordenación. Permite que planes generales de ordenación puedan modificar planes insulares y permite que unas simples ordenanzas municipales puedan modificar planes generales. Eso significa que nunca sabremos lo que está vigente, puesto que no se respeta la jerarquía. La inseguridad jurídica va a ser mayor y las garantías ambientales y participativas disminuyen muchísimo, al poder modificar con instrumentos y procedimientos menores cuestiones trascendentales de planes superiores. Con esta nueva ley no se sacaría antes los planes. El problema actual de su retraso no está en la COMAC ni en la Comunidad Autónoma Canaria, está en la fase de elaboración que realiza el propio ayuntamiento. Si ahora le añadimos que a los ayuntamientos tienen que hacer también la declaración del impacto ambiental
y asegurar la garantía de legalidad del plan, pues será el doble de tiempo, a no ser que lo que pretenda sea simplemente despreocuparse del control de legalidad, despreocuparse de realizar una adecuada declaración del impacto ambiental y hasta de preocuparse de la elaboración del propio planeamiento. Porque esta nueva ley no obliga a tener planes en un plazo de tiempo y además les permite aprobar los proyectos privados de inversión que les interese sin necesidad de tener el Plan General de Ordenación. Ya no será obligatorio tener el plan, es más, no les interesará perder el tiempo ni dinero en hacer planes que además luego podrán saltarse cada vez que le parezca. Con esta nueva ley, lo único que agiliza es el plazo de participación ciudadana, que se acorta y desaparece en la mayor parte del planeamiento. Efectivamente, en la actualidad hay una puerta de atrás. El artículo 47 del texto refundido del territorio del año 2000, de suspensión de la vigencia del planeamiento, y que solo puede llevar a cabo el Gobierno de Canarias. Con la nueva ley del suelo habrá 4 puertas de atrás. Proyectos de interés insular y autonómico, ordenanzas provisionales insulares y municipales, suspensión del planeamiento, proyectos de adaptación urbana. Hay otras, pero estas son las principales. Es decir, que añaden más vías excepcionales y estas nuevas vías excepcionales ya las pueden utilizar directamente sin contar con las demás administraciones, los cabildos y los ayuntamientos. Por tanto, es justo lo contrario a lo que dicen. Habrá más puertas de atrás y para todas las administraciones, regional, insular y locales. A través de estos instrumentos excepcionales se saltan las evaluaciones ambientales y la participación ciudadana. Además de una de las nuevas características de este proyecto de ley, es lo que ellos llaman modificaciones menores del planeamiento, que prácticamente en todo el planeamiento general de ordenación, a través de estas modificaciones se pueden saltar todo el proceso de evaluación ambiental, estratégico y el proceso de participación ciudadana. No potencian el sector agrario porque lo que permiten es desarrollar actividades en el suelo turístico que compiten económicamente con la actividad agraria, por lo tanto acabarían con ella. Si de verdad quisieran potenciar el sector agrario, harían que las ayudas de la REA llegaran a los productores, harían que la RIC no se pudiera utilizar para especular con el suelo ni dedicarlo a las actividades inmobiliarias, harían una ley de agricultura que la fomente y la ayude. Actualmente existe mucho suelo urbanizable no sectoriado, que no tienen derechos urbanísticos consolidados para su dueño. Si se aprueba esta ley, los ayuntamientos pueden convertirlo directamente en suelos urbanizables en menos de un año, con derechos indemnizatorios para sus propietarios. Por tanto, tendrían para desarrollar todo este suelo urbanizable, además del rústico, porque permitirán implantar todo tipo de actividades en él, y hasta la vía seccional para usar el suelo ambiental. Quieren acabar con la cultura del territorio que ya tenemos arraigada las personas que vivimos aquí. Podrán declarar urbanizable el primer año todo el que no está sectorizado. Además, declara urbano desde la propia ley cualquier trama de urbanización con acceso rodado, con luz y agua incluido, inaudito. Ni siquiera se exige ya el alcantarillado, basta con fosa séptica. Eso también es una grave novedad de esta ley. El suelo urbano no lo tiene que declarar un plan, el derecho lo tiene ya desde la propia ley. Es decir, que estas urbanizaciones en medio de suelos rústicos, sin acabar con la mayoría de ellas y que han sido auténticas locuras, sin cercanías a ningún suelo urbano, ya tienen todo el derecho consolidado como suelo urbano, por ley, y que le impone el Plan General de Ordenación. Por tanto, habrá miles de puntitos dispersos por toda la geografía canaria que una vez que se les reconoce como trama urbana empezarán a crecer legalmente. De esta forma, seguimos fomentando y consolidando las barbaridades
que se han construido y la vuelta al caos urbanístico de los años 70. El objetivo es que el alcalde pueda decidir en cada momento qué iniciativas, grandes o pequeñas, permite realizar. Tendrá todo el poder de decisión sobre la vida de las personas, sin garantías de legalidad, sin garantías ambientales y sin garantías participativas de la gente del municipio. Será más que nunca el fomento del caciquismo. Sin comentario, se descalifican por sí solos. Es una mentira absoluta y una falta de responsabilidad como ni mínimo que los alcaldes que apoyen esta nueva ley del suelo. En consecuencia, proponemos instar al Gobierno de Canarias a que retire el actual anteproyecto y abra un periodo de consulta por el tiempo necesario para que los actores intervinientes en la ordenación del territorio, la sostenibilidad y el medio ambiente puedan participar en la redacción de una nueva ley. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Intervenciones. Nina, por favor. Bueno, yo no voy a apoyar esta moción simplemente porque en la petición se pide que se retire el actual anteproyecto, y ya no es un anteproyecto, es un proyecto de ley, y en ello están trabajando todos los grupos políticos en el Parlamento de Canarias. Sí que es verdad que estoy de acuerdo en muchas de las cuestiones que se plantean en la moción, como que debe haber un organismo superior a los ayuntamientos, llámese COMAC o póngasele el nombre que quiera, que supervise estos planes generales de ordenación, pero que también tiene que quedar bastante claro en lo que tendría que ser la nueva redacción de la ley y el nuevo debate de la ley, de que los ayuntamientos no son entes sin capacidad de disponer de un suelo propio y que tienen que estar, a ver si me puedo expresar, que tienen que estar tutelados permanentemente. O sea, son partes que tenemos que debatir e hilar muy fino. Eso por una parte. En cuanto a las cuestiones medioambientales, ya la Comunidad Económica Europea ha dado, digamos, lo que es el aviso a la Comunidad Autónoma Canaria y le ha dicho que la ley del suelo, por mucho que declare un terreno como bien de interés comunitario o un bien de interés excepcional, no por ello está exento de que se tenga que aplicar en él toda la legislación de medio ambiente europea. Después, por otra parte, sí que bueno, me choca bastante algunos puntos de la moción. A mí me van a disculpar, pero yo no soy tan agresiva. Y entonces el punto de corrupción legalizada que más de un alcalde y presidente dejará tranquilo, yo entiendo que todas las personas que estamos aquí las considero a todas honestas y dignas y no las veo con predisposición a delinquir por un solar. Bueno, y si es así, ahí están la justicia y está la Fiscalía para denunciarlo y que tome las medidas que tengan que tomar, y tampoco llamar mentirosos a... Yo, como no me considero mentirosa ni me considero deshonesta, yo aplico a los demás la misma teoría que quiero que apliquen conmigo. Por lo tanto, no se me ocurriría nunca llamar a nadie mentiroso ni a nadie deshonesto, por mucho que el devenir de estos últimos años hayamos vivido tantos casos de corrupción que poco menos que estamos dudando ya del género humano, pero considero que no debe ser así. Bueno, el Partido Socialista en este momento, al igual que el resto de fuerzas políticas del Parlamento, están trabajando para mejorar esta ley, que evidentemente tiene que ser mejorada, y además creo que todos también están en el empeño de que tiene que salir un texto por unanimidad, y ahí está dejarles trabajar. Muchas gracias, Nina. Yanira, por favor.
Yo tampoco apoyaré, bueno, Coalición Canaria tampoco apoyará esta moción, porque en primer lugar, como ya apuntaba Nina, ya ha pasado bastante tiempo desde la exposición pública del anteproyecto, ya que el pasado 14 de marzo se publicó el anuncio por el que se somete a información pública el anteproyecto por un plazo de 20 días que culminaba el 8 de abril. Dicho plazo se amplió por anuncio el 6 de abril siguiente, 15 días más, que se agotaron el 26 de abril. Por lo tanto, el expediente se sometió a información pública durante 35 días hábiles y habiéndose presentado 129 alegaciones durante ese tiempo. Es más, desde el inicio del proceso de elaboración de la ley, en octubre pasado hasta su aprobación como proyecto, se han mantenido 65 encuentros entre reuniones y actos de presentación con colectivos sociales y profesionales, así como con instituciones públicas y privadas en los que se dio a conocer el contenido del borrador y del anteproyecto y se recogieron aportaciones y sugerencias, cumpliendo así con la resolución del Parlamento de Canarias. Desde Coalición Canaria consideramos que la ley pretende ser una norma transparente, comprensible y general, que parte de tres criterios: simplificación, racionalización y actualización de las reglas aplicables para la protección, ordenación y utilización del territorio. Un principio esencial de la ley del suelo es el procedimiento monofásico en la toma de decisiones sobre el territorio, pero este hecho no supone que se reduzcan las garantías de legalidad en las mismas. Simplemente el control de legalidad queda en manos de cada administración responsable, local, insular o autonómico. Es un principio de eficiencia normativa con plena garantía jurídica. También me asumo a lo que ha aportado mi compañera del Partido Socialista en relación a la frase de la corrupción legalizada, porque es que no creo que sea un tema para generalizar de este modo y creo que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Muchas gracias, Yanira. Para fijar la posición del Grupo Rocaguairo tiene la palabra la concejal de Urbanismo, María Suárez, por favor. Gracias. Buenas noches. Desde el Grupo Rocaguairo hemos planteado desde el primer momento una posición crítica y contraria a este proyecto de ley del suelo presentada por el Gobierno de Canarias. Entendemos que una ley de estas características, que es de las más determinantes y estratégicas que se pueden aprobar por parte de cualquier Parlamento, pero de especial trascendencia en Canarias y de manera más específica en esta legislatura. El territorio y la orientación que se dé a su uso y a su gestión determinan el modelo de desarrollo económico, social y medioambiental en Canarias, no solo para los que estamos aquí ahora presentes, sino también para las generaciones futuras. Muchas de las actuaciones que se desarrollen en virtud de lo que establezca dicha norma pueden ser irreversibles y, por tanto, debemos aspirar a tener un debate amplio, participado, sosegado, alejado del cortoplacismo y la coyuntura, de las presiones, de los lobbies y también con visión de futuro. Lamentablemente, muchas de estas premisas no se han tenido en cuenta y han estado, por tanto, ausentes en la elaboración de esta norma. Asistimos preocupados a la concepción de una Canarias sin un modelo definido, sin unidad de criterios en lo fundamental, en la que su gobierno, su propio gobierno, renuncia a ejercer su competencia sobre una materia tan importante como el planeamiento. Entendemos, además, que el procedimiento seguido y el modo en el que se ha formulado este proyecto de ley no ha sido el adecuado. Ha carecido de un trabajo previo que abordara en toda su amplitud los múltiples aspectos de la planificación urbana y territorial que se han de tener en cuenta hoy en día. Un buen texto de ley debiera de ser necesario, eficaz, proporcional, seguro, cierto, transparente y también eficiente. A lo que añadiríamos que debe de ser sencilla, precisa, clara, consistente y tan breve como sea posible, diseñada con vocación de pervivencia y, por tanto, libres de medidas de carácter coyuntural, favoreciendo también, es verdad, la legítima e imprescindible capacidad de interpretación discrecional responsable. Sin duda, este nuevo proyecto parece un campo abonado para ejercer una amplia discrecionalidad política, con la posibilidad de encajar proyectos no previstos en el planeamiento si se declarasen de interés insular o autonómico, sin quedar explícita la definición y requisitos del interés general que lo justifiquen dentro de un modelo integrado a medio o a largo plazo. Existe un sinfín de argumentos técnicos para sustentar el rechazo a este proyecto de ley, como por ejemplo los expresados por el Colegio de Arquitectos de Canarias o también los expuestos por las alegaciones que ya han presentado tanto el Cabildo de Gran Canaria como también la Federación Canaria de Municipios. Sin embargo, en el texto que ustedes proponen a debate, se parte de una exposición de motivos en las que se relacionan una serie de afirmaciones que, lejos de contener argumentos técnicos y razonados, se sustentan en apreciaciones erróneas en muchos de los casos y términos e incluso acusaciones
que atentan contra las instancias técnicas y políticas sin distinción. Por ejemplo, afirmaciones, y cito textualmente, no quieren que conste por escrito en ningún informe las ilegalidades en las que puede incurrir un plan general. Ahora, con esta nueva ley del suelo, toda la especulación, los pelotazos urbanísticos, el desarrollo salvaje y el saltarse la planificación va a ser legal. Es una corrupción legalizada que a más de un alcalde y presidente dejará tranquilo. 88 modelos urbanísticos más 7 modelos insulares, independientes todos entre sí, a competir cada uno de ellos a ver quién se lleva el mayor pelotazo urbanístico. El objetivo es que el alcalde pueda decidir en cada momento qué iniciativas grandes o pequeñas permite realizar, por tanto teniendo todo el poder de decisión sobre la vida de las personas. Estos comentarios y muchos otros más, también a los que han aludido las otras compañeras, están incluidos en el texto que usted presenta a debate, y la realidad es que distan mucho de lo que debiera de permitirse en una sociedad política y civil actual, haciendo usted acusaciones que desprestigian de forma generalizada e indistinta al sistema político, sistema, por cierto, al que usted también pertenece. Entendemos desde el Grupo Rocahueiro que una actitud crítica y contraria a esta ley no debe de estar reñida con el respeto y la educación que deben procesarse desde y hacia cualquier institución. Por tanto, y aun reafirmando nuestra postura contraria a la forma en la que se ha establecido este proyecto de ley, sería una irresponsabilidad por nuestra parte apoyar un texto en cuyas expresiones y lenguaje cuestionan de manera expresa el ejercicio de lo público. Muchas gracias, María. Segundo turno de intervenciones. Grupo proponente, Beatriz, por favor. Bueno, en cuanto a la posición del PSOE y Coalición Canaria, entiendo que la defiendan ya que son los promotores de esta nueva ley. Y en cuanto a la posición del Grupo de Gobierno, me alegra que por una vez estemos de acuerdo en el fondo del tema, aunque decidan no apoyarla. Y por otra parte, decir que a veces hay que hablar de forma contundente porque para que haya una relación, sobre todo que la ciudadanía entienda lo grave que es esta ley. Y si en cierta forma no se pronuncia de esta manera, no le chocaría, no llegaría quizás a entenderla. Nosotros seguimos defendiendo que este anteproyecto de ley va en contra de todo principio que para el progreso de la Canarias que queremos y nada más que decirle al respecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Nina, por favor. He comentado anteriormente que estoy de acuerdo en muchas de las cuestiones que plantea la moción, el fondo de la moción, independientemente de que el Partido Socialista esté gobernando o no esté gobernando ahora mismo en el Gobierno de Canarias. Les recuerdo que cada persona tiene sus propios ideales y sus propias convicciones y a ello nos atenemos. Yo también le tengo que decir que el hablar de manera contundente no está reñido con no faltar el respeto o no poner en duda la honorabilidad de las personas que intentamos trabajar en lo público. Muchas gracias. Yanira, María. Bien, vamos a ver, por concluir, y una vez manifestadas ya las posiciones de los grupos en relación a la propuesta, sí quisiera, y sumándome a estas últimas palabras de la portavoz del Partido Socialista, el término contundente en cuanto a la argumentación no tiene por qué presuponer que existen ilegalidades y que se pretenden ilegalidades. Me extraña que alguien que se ha presentado a un ayuntamiento que podía haber sido alcalde de este municipio ponga en duda que todos los alcaldes de Canarias sean defensores de pelotazos o irregularidades o ocultar ese tipo de cuestiones, porque es lo que esconde el texto. Independientemente del rechazo o no el rechazo al documento general en cuanto al planeamiento y la necesidad de tener un modelo de desarrollo para Canarias, lo que no se puede es desarrollar en el texto, no sé quién lo habrá hecho, el compañero o quien quiera que lo haya hecho, pues tiene dos problemas principales, un obsesivo carácter acusador, y es que además da la sensación, como ya también decía la portavoz del Partido Socialista,
que los ayuntamientos no tenemos la capacidad de gestión ni la capacidad de organización. Y por lo tanto, como alguien que defiende los intereses de los 88 municipios y como cualquiera de nosotros, como cualquiera de los que estamos aquí presentes, se nos supone como mínimo la lealtad, el respeto y la honorabilidad. Me parece que presentar un texto ofensivo pues poco dice también del grupo proponente, allá cada uno con las propuestas que quiera hacer. Pero no confundamos contundencia en el planteamiento de los argumentos para estar a favor o en contra de un documento como la acusación fácil de hablar de caciquismo, de pelotazos y otro tipo de cuestiones que más esconden probablemente alguna frustración extraña del supuesto redactor. Y como no vamos a hacer aquí un análisis psicológico ni psiquiátrico, pues nos remitimos al texto. Pasamos entonces a votar esta moción de Canarias Decide. ¿Votos a favor de la moción? 1. ¿Votos en contra? 17. Queda rechazado por 17 votos en contra y un voto a favor. Punto 11 del orden del día, también moción del Grupo Rocaguairo en relación a la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria en las corporaciones locales. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Raúl, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches nuevamente. El Grupo Rocaguairo trae este pleno para su debate y aprobación, si procede, una moción sobre el principio, la aplicación del principio de estabilidad presupuestaria en las corporaciones locales. A pesar de que desde el año 2001 el principio de estabilidad presupuestaria figura en nuestro ordenamiento jurídico, es con la modificación del artículo 135 de la Constitución española cuando adopta el máximo nivel normativo posible, condicionando la capacidad de actuación financiera y presupuestaria de las administraciones públicas. Poco después se aprueba la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en la que, entre otras cosas, se estipulan los mecanismos de corrección para las administraciones públicas que se desvíen de los límites previstos. Bruselas impone cada año un objetivo de déficit al conjunto del sector público español, pero luego es el Gobierno estatal el que decide cómo se va a distribuir por administraciones públicas. Pues bien, el recorte impuesto por Bruselas fue de 1,6% sobre el PIB en 2015 y el Gobierno del Estado distribuyó este objetivo de recorte de la siguiente forma. La Administración central debía recortar solo el 0,04%, las comunidades autónomas el 0,94% y el resto, el 0,62%, debía conformarlo el superávit de las corporaciones locales y la reducción del déficit de la seguridad social. A la vista está que se trató de un reparto absolutamente injusto al concentrar el recorte de las administraciones encargadas de gestionar los servicios fundamentales, los servicios sociales, la sanidad, la educación pública. Finalmente, en 2015, el déficit público se situó en el 5,16%, lo que supuso alcanzar los 56.061 millones de euros y solo cumplieron con los objetivos la Administración central, que partía de una base de ajuste considerablemente inferior, como acabamos de decir, y las corporaciones locales, que se excedieron en el cumplimiento al situarse en el 0,44% frente al 0% previsto. Sin lugar a dudas, la gestión de las corporaciones locales, que vienen declarando superávit varios ejercicios, ha tenido un efecto mitigador en el déficit global. Por otro lado, las entidades locales carecen de potestad legislativa para poder crear nuevos impuestos y configurar, salvo algunos detalles, los existentes. Además, en el año 2002, siendo ministro Cristóbal Montoro, se redujo hasta su mínima expresión el impuesto sobre actividades económicas, el IAE, uno de los impuestos municipales más importantes por entonces. Y por si fuera poco, la Ley Orgánica 2/2012 mencionada anteriormente vincula el máximo gasto en el que puede incurrir al gasto realizado el año anterior, por lo que no se puede adaptar el gasto no financiero a los ingresos reales, generando así superávit en el presupuesto, intensificando, por lo tanto, el proceso de subordinación y dependencia que los municipios llevan sufriendo desde su origen. También la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local incide aún más en la idea de mermar la capacidad y autonomía de las corporaciones locales en pro de la recentralización del Estado, contemplando medidas correctivas a las administraciones y entes dependientes en situación de desequilibrio. El resultado es evidente.
este proceso, hoy día las entidades locales, por un lado, apenas tienen margen de maniobra para incrementar los ingresos fiscales y, por otro lado, no tienen capacidad para incrementar el gasto público, del cual depende la adecuada prestación de los servicios públicos, pero, sin embargo, cumplen globalmente con los objetivos marcados pese a ser injustos y, además, permanecen constantemente discriminadas frente al resto de administraciones. Es por todo ello que el Grupo Roque Aguairo propone a este Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno central a redistribuir el peso de los ajustes a aplicar entre las diferentes administraciones, asignándosele a la Administración central mayores esfuerzos. Segundo, instar al Gobierno central y a los grupos políticos del Congreso de los Diputados a modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para permitir que las corporaciones locales puedan adaptar el gasto no financiero a los ingresos reales, permitiendo que el posible superávit presupuestario pueda reinvertirse en la prestación de servicios, eliminando la regla de gasto a las corporaciones locales. Y tercero y último, instar también al Gobierno del Estado y a los grupos del Congreso de los Diputados a modificar la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local para considerar la liquidación consolidada del presupuesto de la Administración a la hora de valorar la situación de desequilibrio financiero. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, Raúl. Intervenciones. Beatriz, por favor. Nuestra postura es que hay que derogar la reforma del artículo 135 de la Constitución, pues esa reforma puso las instituciones del Estado y las necesidades sociales de la gente al servicio de la banca y los mercados. Sus propuestas solo piden una modificación que supondría maquillaje y no una solución real, por lo que le proponemos una enmienda de sustitución con el siguiente texto: derogar la reforma del artículo 135 de la Constitución, renegociar con la Unión Europea el calendario de la reducción del déficit. Y estas son las dos propuestas que le realizamos. Muchas gracias. Nina, por favor. Desde el Partido Socialista vamos a apoyar esta moción porque no cabe duda que los ayuntamientos han sido las administraciones públicas que más han sufrido los recortes de la crisis. Es cierto que el Partido Popular ha antepuesto cumplir el objetivo presupuestario antes que las necesidades de las personas. Gracias. Raúl, por favor. Por empezar por lo último, agradecer la postura de la compañera Nina, y en relación a la propuesta de la señora Mejías, estamos para conseguir cosas posibles y desde luego su afirmación de que no solucionan nada. Lo que solicitamos en la moción, que es, insisto, modificar la Ley Orgánica 2/2012 para adaptar el gasto no financiero a los ingresos reales, permitiendo que el superávit se pueda reinvertir en la prestación de servicios y eliminando la regla de gasto a las corporaciones locales, o también la modificación de la Ley 27/2013 para considerar la liquidación consolidada del presupuesto de la Administración a la hora de valorar la situación de desequilibrio financiero. Desde luego consideramos que efectivamente sí que soluciona muchas cosas y, por tanto, desestimamos la propuesta de enmienda que realiza. Gracias. Gracias, Raúl. ¿Alguna otra matiz? Beatriz, por favor. Sí, yo no he dicho que no solucionaran nada. Si efectivamente estas leyes vinieron después de la reforma de la Constitución, entonces la raíz del problema está precisamente en la reforma de la Constitución y pensamos que es ahí precisamente donde se debe trabajar. Por supuesto que estas leyes que vinieron después hay que trabajar en ellas, pero si vamos a la raíz del problema y estamos para ello, sería mucho más directo y afirmativo. Bien, ¿alguna otra intervención? Por concluir también el debate y pasar a la votación, estamos hablando de una propuesta que ha hecho el grupo de gobierno, el Grupo Roque Aguairo, a través del concejal de Hacienda, lo que no quita para que cualquier miembro de esta corporación pueda hacer en un próximo pleno cualquiera otra de las propuestas en función de aquello que considere más oportuno, pero por centrarnos en el debate de una propuesta elaborada y que no tiene nada que ver directamente con una propuesta alternativa de otra moción distinta a la que tiene toda la libertad para poderla presentar. Yo creo que coincidimos todos en la valoración
porque además no es un acuerdo de ningún grupo político en concreto, sino es el sentir de todas las corporaciones locales de este país a través de la propia FEN en el último acuerdo después de la Constitución en relación a este tipo de limitaciones que lo único que hace primero es cargarse la autonomía local y en segundo lugar imposibilitar la capacidad real de obtención de recursos o destinar recursos a la mejora de los servicios. Por poner un ejemplo y para que nos entendamos todos, se trataría de que el mismo ejemplo trasladado a la familia, una familia que pueda ahorrar en los gastos X euros al año, que tengan la necesidad de destinarlo para solventar algún problema grave de esa misma familia y que porque el Estado les diga que no pueden gastar más de lo que gastaron en el ejercicio anterior, no sirva de nada el esfuerzo en el ahorro, ni muchísimo menos ser estrictos a la hora del seguimiento de los recursos económicos públicos. Nos parece de lo más absurdo. Tiene sentido si se hiciera desde un planteamiento puramente económico empresarial, de tal manera que los dueños de la empresa se repartan los beneficios, pero no tiene ningún sentido en la administración pública. Por lo tanto, lo venimos defendiendo desde la FECAN, desde la FEM y en este caso a propuesta del Grupo Rocaguairo. ¿Votos a favor de la moción? 17. ¿Abstenciones? 1. Queda aprobada por 17 votos a favor y una abstención. Moción también del Grupo Rocaguairo, el punto número 12, de mejora de las condiciones de empleo del empleo autónomo. Tiene la palabra también el concejal de Desarrollo Local, Raúl. Muchas gracias, señor alcalde. El Grupo Rocaguairo propone a este Pleno para su debate y aprobación, si procede, esta moción de mejora de las condiciones del empleo autónomo. Las políticas de promoción y creación del empleo deben ser el elemento vehicular de cualquier iniciativa pública, sobre todo contando, como se cuenta en Canarias, con una realidad muy preocupante de paro juvenil, de paro de larga duración, de paro registrado, de brecha salarial, de pobreza y trabajadores pobres, los datos que señalaba anteriormente el portavoz del Grupo Rocaguairo en la moción que trasladábamos de la FECAM. En los últimos tiempos hemos asistido a un incremento del número de trabajadores por cuenta propia, muchas veces porque el escenario laboral los conduce a esta única alternativa y muchas otras por la exigencia de los contratantes a convertirse en falsos autónomos para evitar el pago de los gastos sociales. Sin obviar la necesidad de control sobre la figura del empleo autónomo, evitando así que se convierta en una opción con la que encubrir un trabajo por cuenta ajena ordinario conducente a la precariedad, el apoyo y respaldo a las iniciativas emprendedoras y de creación de empleo autónomo deben ocupar un papel importante. Actualmente, un nuevo trabajador autónomo puede acogerse a la cotización reducida de 50 euros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social durante los primeros 6 meses de actividad, una iniciativa beneficiosa pero insuficiente. La ampliación del periodo de tiempo de aplicación de la cuota reducida en el pago de sus contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal a la Seguridad Social, supone un reforzamiento de las políticas de apoyo al trabajo autónomo, además de ser necesario el Programa de Promoción del Empleo Autónomo de Canarias y el Plan Integral de Empleo de Canarias. Asimismo, la estructura actual de cuotas a la Seguridad Social puede ser mejorada con intervalos porcentuales y progresivos en función del rendimiento neto y facturación de los empleos autónomos. Por tanto, se propone a este órgano, primero, instar al Gobierno de España a prolongar para Canarias la ampliación de la tarifa plana de 50 euros durante un año más, hasta llegar a los 18 meses. En segundo lugar, instar también al Gobierno de España a establecer cuotas a la Seguridad Social en función del rendimiento neto para los autónomos que, tras detraer las cuotas a la Seguridad Social y de IRPF, perciban por encima del salario mínimo y alta gratuita o progresiva para aquellos que se sitúen por debajo de él. Y, por último, instar al Gobierno de España a establecer proporcionalidad en la cuota del primer mes en función del día de la fecha de alta. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, Raúl. ¿Intervenciones? Beatriz, por favor. Sí, estamos de acuerdo en que son unas buenas medidas para seguir trabajando en este tema, aunque nosotros también hemos propuesto otras posibilidades, como que puedan cotizar a media jornada en vez de 8 horas, que la responsabilidad delimitada del autónomo y esté delimitada al autónomo y no con todo su patrimonio y una serie de cosas más, pero apoyamos la moción por considerarla que va a favor de lo que defendemos. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Nina, por favor. Yo estoy totalmente de acuerdo
con la moción. Entiendo que a los autónomos que en estos últimos años se han tenido muchas personas que dan de alta como autónomos porque no han encontrado otra salida laboral y han tenido que tirar por esta vía, pero yo, además de lo que son las ayudas sociales, seguridad social, IRPF y fraccionar la cuota del primer mes, insistiría en que se abrieran los cauces de la subvención a los autónomos que en el Servicio Canario de Empleo están, no se admiten ni solicitudes ni se dan las ayudas. Creo que desde el año, es que no quiero decir fecha porque no estoy muy segura, pero yo diría por lo menos 2014 o quizás antes, debido a la reducción que hubo por parte del Gobierno central para las ayudas de empleo de Canarias, se vieron sin dinero y decidieron, cerrar estas ayudas a los autónomos. Pues que bien, la última noticia era que estaban pendientes de que los dineros del ICTE también se dedicaran a esa parte para poder así ayudar a los autónomos, pero si no es así, yo creo que sí, de alguna manera, y sí que me gustaría que esto fuera una proposición más, ya la regularía en caso de ser aceptada como procediera, que el Servicio Canario de Empleo volviera a dar las subvenciones a los autónomos. Gracias, Nina. Yanira, por favor. Coalición Canaria también va a apoyar esta moción porque muchas personas se adentran en el proyecto de la creación de una pequeña y mediana empresa con el objetivo de reinventarse y así emprender una idea de negocio que le permita realizarse como persona y de esta manera estar activo y en el mercado laboral, pero se enfrenta a muchas trabas y además no tienen el apoyo suficiente por parte de las instituciones para poder salir adelante, sobre todo en los inicios de un autónomo, que son los más complicados, donde tienen que realizar una fuerte inversión. Muchas gracias, Yanira. Muchas gracias, señora. Sí, solo por aclarar a la compañera Nina, no se recogió en esta moción porque no recuerdo con exactitud, efectivamente, hace un par de meses se trajo una moción también que se respaldó, que pedía exactamente lo que estamos hablando. Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo, pero dado que ya fue aprobado hace un par de meses, no recuerdo si en mayo o así, por eso no se recogió la moción. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Damos por concluido el debate y entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. Punto 13 del orden del día también, una moción del Grupo Rocaguairo relativa el no a la planta de gas y por el respeto a las decisiones institucionales y contra el insularismo. Tiene la palabra, en este caso, el portavoz del Grupo Rocaguairo, Suso Trujillo, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenas noches de nuevo. Como comentaba el señor alcalde, el Grupo Rocaguairo trae este pleno para su aprobación, si procede, una moción bajo el título que comenta el alcalde, no a la planta de gas por el respeto a las decisiones institucionales y contra el insularismo. Este pasado lunes 19, en el foro de encuentro de Canarias 7, el consejero de Industria del Gobierno de Canarias, don Pedro Ortega, según el mismo periódico, en su edición del día siguiente, el martes 20, recoge, entre otras cosas, que literalmente decía: si fuera un empresario elegiría para instalarme el sitio donde sea más barato obtener energía, refiriéndose a las consecuencias del bloqueo de la planta de gas en Gran Canaria. Es conocido por la opinión pública en general que el Ayuntamiento de Agüimes en múltiples ocasiones ha mostrado oficialmente su rechazo a la instalación de una planta de gas, tanto en tierra como en alta mar. También el Cabildo de Gran Canaria ha mostrado su rechazo en los mismos términos. El señor Ortega vuelve con un discurso insularista, tratando de enfrentar a la ciudadanía y a los empresarios de Canarias, a intentar presionar sobre una decisión soberana que se ha tomado en las citadas instituciones públicas canarias, faltando con ello al respeto interinstitucional. Agüimes y Gran Canaria han rechazado un modelo energético caduco, contaminante, más precario y más caro, al depender de fuentes de energía que provienen del exterior, que el que defendemos desde el citado Ayuntamiento y Cabildo, basado en las energías renovables, autóctonas, respetuosas con el medio ambiente y con los costes más baratos del mercado. Hay que recordar que la implantación del gas hipotecaría la penetración de las energías renovables. Es por ello que proponemos, en primer lugar, rechazar las declaraciones del señor Ortega, fundamentalmente por tres motivos. Uno, por considerarla una falta de respeto a las instituciones gran canarias. Dos, por fomentar el insularismo con las citadas declaraciones. Y tres, por faltar a la verdad cuando dice que la electricidad generada por el gas será mucho más barata, afirmación que no puede probar.
En segundo lugar, solicitar al Gobierno de Canarias que respete, dentro del marco competencial administrativo, las decisiones que han tomado el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agüimes. En tercer lugar, solicitar al Gobierno de Canarias que no enarbole la bandera del insularismo con temas como el de los costes energéticos de la instalación de las regasificadoras en Tenerife y Gran Canaria, argumentos que conoce son falsos, pues los precios del citado combustible dependen de parámetros incontrolables por el propio Gobierno canario, ya que son precios que dependen de la oferta y la demanda a nivel internacional, entre otros muchos factores, frente a los costos de las energías renovables, que sí son los más baratos del mercado, siempre en euros por megavatio producido. En cuarto lugar, solicitar al Gobierno de Canarias que trabaje por la máxima penetración de las energías renovables, ya sea solar, eólica, mareomotriz, geotérmica, hidrógeno, entre otras, en todas las islas, con el mismo ímpetu que defiende el gas, haciendo posible una Canarias renovable 100%, colocando así a Canarias en la primera fila de la producción de energías renovables a nivel mundial. ¿Qué mejor publicidad para un destino turístico como el nuestro? En quinto lugar, enviar esta moción al Cabildo de Gran Canaria para su conocimiento y toma en consideración si procede. En sexto lugar, enviar esta moción a la FECAN para que la remita a los ayuntamientos de Canarias por si quisieran apoyarla, si procede también. Fuera de la moción, permítanme que las noticias son las que son y precisamente no entendemos que sea casualidad. Este fin de semana, también a través de los periódicos, se ha unido a esta campaña mediática el Gobierno estatal a través de Puertos del Estado, esta vez con la disculpa del gas como combustible para los barcos. El presidente de Puertos del Estado, el señor José Llorca, miente con un mensaje falso y torticero. Sus declaraciones, como las del consejero canario, están sin duda al servicio de determinados grupos empresariales vinculados con las empresas gasísticas. Vuelve el embate que cada cierto tiempo se produce, auspiciado por los lobbies empresariales que no se resisten y que pugnan por el gas. Permítanme este comentario en voz alta en el sentido de que coincide, insisto, de manera casual ni de broma, pero como decimos y como acabo de comentar por último, pues preparémonos para otro embate mediático a través de los medios de comunicación, como pasa cada cierto número de años con el tema del gas. Gracias. Gracias, Suso. Intervenciones. Beatriz. El motivo de esta moción viene a ser impulsada por unas declaraciones que el señor Ortega Rodríguez traslada por los medios de la prensa, lo que viene a dejar en manifiesto que la pugna que Nueva Canaria y Coalición Canaria mantienen desde que se fraccionaron y que nada tiene que ver en cuanto a la gestión de este ayuntamiento. Por otro lado, solicitan al Gobierno de Canarias que trabaje por la máxima penetración de las energías renovables en todas las islas, con el mismo ímpetu que defienden el gas, para hacer posible una Canarias 100% renovable. Sin embargo, no damos crédito a esta petición al caer en contradicción en cuanto a la gestión que realiza el Grupo Rocaguairo al permitir conceder permiso a la empresa Petrosigma para instalar unos depósitos de petróleo que le permitan almacenar hasta 60.000 toneladas de combustible y de este modo utilizar Arinaga como base logística para comercializar los hidrocarburos en África y convertirlos en la gasolinera del Atlántico Medio. Por lo que consideramos que esta moción es en cierta forma un brindis al sol, pues para pedir unas Canarias 100% renovables habría primero que predicar con el ejemplo. En cuanto al sentido de nuestro voto, será de abstención por considerar que ambas partes en cierta forma tienen razón. Es cierto que habrían empresas que preferirían instalarse en Tenerife por la presencia de la regasificadora, al pensar que les saldría más barato la energía, por lo que el señor Ortega tendría razón en sus declaraciones en cuanto a esto. Y por otra parte, es cierto que en Gran Canaria la sociedad civil en su mayoría apuesta por las renovables. Muchas gracias. Nina, por favor. Bueno, en repetidas ocasiones en este mismo foro se ha hablado, digamos, lo que son las directrices que ha tomado el municipio de Agüimes y Gran Canaria en su conjunto de apostar para las energías renovables. Y por supuesto que creo que no debemos volver atrás y desdecirnos de lo que hemos dicho hasta ahora. Pero también tengo que decir, y que quede claro que no estoy defendiendo a nadie, que no me parece que el consejero haya intentado fomentar con las declaraciones que ha hecho
el pleito insular nuevamente, porque él ha dicho, si fuera un empresario, que lo es, entonces tiene todo el derecho, ahora digamos que está en excedencia de sus funciones como empresario al servicio de la ciudadanía, pero creo que sí que es cierto que cualquier empresario tiene derecho a decidir dónde quiere poner su empresa, independientemente de que los números que le den sean creíbles o no sean creíbles, y que de igual manera que Gran Canaria y Agüime hemos optado por las energías renovables, pues nuestros compañeros y nuestros vecinos de Tenerife también pueden optar por una regasificadora. Que el Gobierno de Canarias en su conjunto tendría que mirar a las energías limpias en su conjunto, sí, pero eso es un camino que tenemos que recorrer trabajando y respetando las opiniones de todos. Evidentemente, a mí no me cabe ninguna duda con respecto al sentido de la moción y yo pues la voy a apoyar. Muchas gracias, Nina. Yanira, por favor. Yo, si pudiera votar esta moción en dos partes, pues lo haría así. Por un lado, y dejo claro, votaría a favor del rechazo total y absoluto en la instalación de la planta de gas en Larinaga y, por supuesto, a favor de las energías renovables. Como ya he manifestado en numerosas ocasiones, estoy totalmente en contra de la instalación del gas en Larinaga, pero considero que la manera en que está redactada esta moción y lo que deduzco es que se pretende reavivar aún más el pleito insular y mantener un enfrentamiento entre las élites de los partidos y que no conducen a nada, y que como opinión personal me gustaría expresar mi deseo porque la visión de los partidos sea una visión autonómica y no insularista. Porque una cosa está clara y me gustaría apoyarme en la ponencia del graduado en Derecho Carlos Fernández, que dice que el comportamiento electoral de la Comunidad Autónoma de Canarias se caracteriza por el auge del particularismo insularista, esto es, la existencia de formaciones políticas con implantación en una isla determinada y no las demás, y cuyo mensaje se dirige a los ciudadanos de su propia isla en detrimento de los discursos de carácter autonómico. Es por lo que yo no creo en el enfrentamiento que se pretende, es por lo que más tengo, pero dejando claro mi rechazo a la implantación del gas en Larinaga. Muchas gracias, Yanira. Tiene el segundo turno de palabra Suso Trujillo, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, empezar por el final, agradecer a la compañera Yanira que... Perdón. Decía que agradecer en este caso la abstención de la compañera Yanira cuando manifiesta públicamente que está en contra del gas y a favor de las energías renovables, ¿no? De la compañera Nina, pues también lo mismo, agradecer en este caso que apoye la moción, y termino por la compañera Beatriz, que sinceramente me deja sin palabras. Ahora resulta que Canarias decide, Agüime le da igual que se construya la planta regasificadora e incluso dice que va a ser más barata la electricidad, como dice el consejero. Me parece que tomaremos nota todos los hombres y mujeres progresistas de esta tierra, de este municipio, para recordarlo, que en un tema tan importante nuevamente como es mostrar el rechazo a la planta regasificadora y mostrar nuestro apoyo a las energías renovables al 100%, pues entra en un comentario de Nueva Canarias, Coalición Canaria, no sé a qué viene, no sé qué sentido tiene, pero bueno, quiere pescar en río revuelto, me parece respetable. Nosotros siempre hemos defendido, lo dijimos desde el primer pleno de este ayuntamiento, preferimos el diálogo al debate, pero mire, lo dijo antes en otra moción, que nunca apoyamos, o que es la primera vez que la apoyamos a usted en una de las mociones, cuando hacía referencia a otra moción anterior. En lo que llevamos de esta legislatura, julio del 2015 hasta la fecha, pues nosotros hemos estado de acuerdo, fíjese usted, en 23 ocasiones. 23 ocasiones. Una de ellas en una moción sobre prácticamente lo mismo. Lamentamos, ahora lo único que faltaba es que seamos nosotros, el Grupo Rocagüero, el proponente de esta moción, el que ve el insularismo en esas declaraciones, que se podía haber evitado el señor. O sea, el señor consejero podía haber evitado decir la comparación de siempre, que si Tenerife y Gran Canaria. Pero bueno, allá cada uno con sus ideas, que son respetables, no podemos decir otra cosa, las respetamos, pero sinceramente, en el caso concreto de la compañera Beatriz, no entendemos nuevamente cómo se vuelve a abstener. ¿Qué problema hay? Si es que ya hemos votado conjuntamente en otras ocasiones para este mismo tema. Insisto, es que deja la duda más que razonable. Coalición Canaria de Agüime, perdón, Coalición Canaria, disculpe, la Coalición Canaria decide de Agüime está a favor de una regasificadora en el puerto de Larinaga, porque el gas es más barato que los combustibles, que otros combustibles fósiles. Lo está diciendo de esa manera cuando alega que se abstiene por los comentarios que usted hizo antes. O sea que también lo hemos visto en algún
comentarios del Facebook del propio partido que defienden la entrada del gas porque es menos contaminante y más barata. Pues bueno, pues bienvenidos al lobby de las empresas gasísticas. En este caso los tendremos en cuenta, por si acaso tendremos que estar atentos por si la corrupción llega hasta Canarias decide y de repente está en el accionariado de ese empresariado que va a estar cuando se instale, en este caso con el visto bueno de Canarias Decide a Güemes. O sea que ojalá que, permítame el tono irónico, como se supone que es lo que lo estoy diciendo, me parece que es una pena que vuelva a abstenerse en un tema donde posiblemente estoy convencido, al igual que lo han comentado las otras compañeras, estamos de acuerdo, pero creo que tenemos que medir nuestras palabras y cuando es una cuestión de toma de decisión sobre unas declaraciones que se han hecho esta semana, que no se discuten porque están ahí y se han dicho, que menos que volver a ratificar lo que en este mismo pleno, por parte de todos estos grupos políticos presentes en este momento, en otra ocasión hemos dicho que sí, que estamos de acuerdo con que sea renovable 100% Canarias entera y con que el gas ya no lo queremos ni mar adentro, es que no queremos el gas. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, Suso Trujillo. Segundo turno de intervenciones. Beatriz, por favor. Pues nada, decirle que usted cogió la bicicleta sin freno y se metió cuesta abajo porque no ha entendido nada de lo que yo haya dicho. Yo he dicho que me abstengo porque considero que ambas declaraciones tienen cierta verdad y por lo tanto, y que además creo que esta moción está hecha a propósito para meterse con el gobierno canario. Entonces, no veo la lógica. ¿Que no queremos regasificadora? Desde luego que no la queremos. Hemos estado luchando en la calle todos estos años para no tenerla, igual que no queremos el petróleo, cosa que usted no ha pronunciado y que yo me he quejado. Y que he dicho, pues si apostamos por las renovables para apostar 100%, no para la regasificadora no y parte del petróleo sí. Eso es lo que yo he dicho. Le invito a que luego de que termine el pleno se lo vuelva a escuchar para que escuche perfectamente qué es lo que yo le haya dicho. Mi abstención es por ese motivo, porque considero que no es una moción porque las dos partes tienen cierta razón. Y nuestra postura en cuanto a la regasificadora es totalmente contraria. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Pasamos a votar la propuesta de moción, independientemente como reflexión. Lo digo pues evidentemente cada uno se posiciona desde el punto de vista que considere más oportuno o más apropiado, pero como también dijo el portavoz de Rocaguairo, no es casual las declaraciones, o sea, no hay ningún interés por parte del Grupo Rocaguairo de posicionar políticamente ningún enfrentamiento contra el Gobierno de Canarias. Hace 2 semanas el presidente del Gobierno de Canarias, en un desayuno en un medio de comunicación, hizo exactamente la misma declaración. La semana siguiente el consejero, como recoge esta moción, y posteriormente, como decía Suso, el presidente de Puertos del Estado. Mañana volverán a salir más declaraciones contradictorias en por lo menos dos medios de comunicación, y son los debates recurrentes en ese tema. Queda claro la posición del Ayuntamiento de Agüimes y nosotros no tenemos ningún interés en no generar ningún debate. Seguimos defendiendo la posición y lo haremos cada vez que alguien ataque una de las posiciones que hayamos adoptado desde este propio ayuntamiento, sin ánimo pleitista, ni insularista, ni de generar ningún conflicto con ninguna administración, pero no permitiendo tampoco a ninguna administración posicionarse sobre algo que ya hemos definido en el municipio, en la comarca y en la isla de Gran Canaria. Pasamos a votar la moción propuesta por el Grupo Rocaguairo. ¿Votos a favor? 16. ¿Abstenciones? 2. Queda aprobada por 16 votos a favor y 2 abstenciones. Dación de cuentas de decretos de la Alcaldía, actas de la Junta de Gobierno Local y actas de la Junta de la Mancomunidad. Y en en asuntos de presidencia hay 2 asuntos que introduzco, votamos la urgencia y luego pasamos a que el concejal haga la explicación. Uno de ellos tiene que ver con una modificación del artículo del Reglamento Municipal del Sector del Taxi, en este caso por un error en el número del artículo. Pasamos primero a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Y ahora pasa a explicar el fondo del asunto el concejal responsable del área de Parque Móvil, Efraín González, por favor. Buenas noches, gracias señor alcalde. Habiéndose aprobado definitivamente la propuesta de modificación del Reglamento Municipal del Sector del Taxi de la vía de Agüimes
publicado en el BOP de Las Palmas del 9 de septiembre, se detecta un error de redacción en el artículo 24 que se había aprobado, donde se deja fuera parte del artículo modificado. Es por ello que se propone la modificación de dicho artículo, donde se define principalmente la uniformidad de los vehículos, color, situación de aquellos anagramas actualmente vigentes desde 2013 mediante decreto a propuesta de la Asociación Mayoritaria del Taxi Municipal. Las características, dimensiones, colores y tipo de símbolos y letras se regularán por decreto de alcaldía, pudiendo recibir propuestas del sector. Es por lo que propongo que se apruebe inicialmente por el Pleno el artículo 24 del Reglamento Municipal del Sector del Taxi de la Vía Güímez, llevándose a cabo por la publicación del mismo modo por el plazo de 30 días en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Gracias. Muchas gracias, Efraín. ¿Intervenciones? Bueno, pasamos entonces a votar. ¿Votos a favor de la propuesta de modificación? 16. ¿Abstenciones? 2. Queda aprobado por 16 votos a favor y 2 abstenciones. Y también el siguiente asunto de urgencia es la propuesta de adhesión al convenio de colaboración del Cabildo de Gran Canaria para la gestión de ayudas de emergencia social 2016. En la misma situación, al final por la comunicación de los acuerdos y la aprobación en el plazo ordinario, se propone, ahora en profundidad lo hará la concejal responsable, pero la aprobación al final de mayores recursos para gestionar en ayuda de emergencia social. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor? Es aprobada la urgencia por unanimidad y tiene la palabra para explicar el fondo del asunto la concejal responsable del área de servicios sociales, Rita Esteves, por favor. Gracias, buenas noches. Se trataría de solicitar la aprobación del Pleno, si procede, para la adhesión al convenio propuesto por el Cabildo de Gran Canaria a los ayuntamientos de la isla para su colaboración y participación en la atención de situaciones de emergencia social. Para ello, el Cabildo dispone de una partida con 1.608.176 euros que harían llegar a las personas en tal situación de emergencia social, siempre y cuando esté acreditada por los informes sociales emitidos desde el municipio, siendo posteriormente en el Cabildo, institución a la que serían derivados, la que supervisara estos informes, procediendo sus técnicos a la concesión de la ayuda o no, en función de la valoración que ellos hicieran. El desarrollo de este convenio tendría lugar desde su aprobación plenaria hasta el día 1 de diciembre. Esta es la urgencia porque la comunicación llegó el día 21 y si tuviéramos que esperar al próximo pleno perderíamos un mes para poder realizar los trámites y solicitar las ayudas para las personas en necesidad de atención. Esta ayuda hay que decir que sería prorrogable después del 1 de diciembre en función del estado de la partida. Eso es todo. Muchas gracias, Rita. ¿Alguna intervención? Se propone votar el fondo de la cuestión. ¿Votos a favor? También queda aprobado por unanimidad el convenio de colaboración con el Cabildo de Gran Canaria para la gestión de ayudas de emergencia social 2016. Punto último del orden del día, ruegos y preguntas. Nina, por favor. Yo vuelvo a decir una vez más el paso de peatón, que me parece además urgente, elevado frente al campo de fútbol de montaña Los Vélez. Después también la escalera del polígono de Arinaga, la que baja por el bar. Los bordes de los escalones están rotos. O sea, ya se ha caído una persona ahí y con, ¿Escalones? digamos, ¿Qué escalera es esa? La escalera que está en la calle Transjaemón, ¿vale? Cuando bajamos hacia el bar, es la carretera paralela a lo que es la calle que va para Arinaga, la carretera que va para Arinaga, la escalera esa. Entonces, los bordes de la escalera, que son de hierro, están rotos. Y al pisar el borde se cae lo que es el borde de la escalera, ¿no? Ya
Ahí hace un par de semanas se tropezó una persona y estuvo a punto de caer. Yo creo que antes de que podamos incurrir en responsabilidad patrimonial porque alguna persona se pueda caer ahí, creo que sería, o por lo menos quitar los cascotes esos que están puestos y que ya los tienen que quitar, o intentar solucionarlo de alguna manera. Y ya no nos podemos quedar en el olvido con el tema del mercado municipal. ¿Tendremos un mercado municipal para las Navidades o no? Gracias, Nina. Yasnira. A mí me gustaría volver a preguntar acerca de la instalación de la fibra óptica en el barrio de Lavanda, porque siguen los vecinos y vecinas preocupados porque creen que no va a llegar la instalación, para saber si se sabe cuándo va a comenzar la instalación. Por empezar por el final, estaba en el plan de inversiones de Telefónica para este año, estaban incluidos, al final estaban en función también de considerar la partida presupuestaria, iban agotando la partida presupuestaria, fue lo último que nos dijeron, a medida que fueran atendiendo a los barrios con mayor número de población. No sabemos exactamente si les dará tiempo a hacerlo antes de final de año, pero volveremos a insistirles en esa necesidad y en esa demanda. En cuanto a las escaleras, pues tomamos nota, evidentemente, para evitar cualquier accidente, lo tomamos nota desde el departamento correspondiente. Y en cuanto al mercado municipal, estamos ultimando definitivamente el proyecto para la licitación. La idea es licitarlo lo antes posible para concluir la obra, o sea, es la misma voluntad. Lo que pasa que es verdad también que llevamos con la oficina técnica más que saturada, porque saben que estamos preparando a nivel insular la propuesta para el Fondo de Desarrollo de Canarias, y desde el propio Cabildo, como somos uno de los 18 municipios que van a programa junto con el Cabildo, pues estamos ultimando a marchas forzadas los proyectos que vamos a incluir dentro de la financiación 2016, 17 y 18 y 19. Entonces, desde que lo concluyamos, que esperemos sea en el menor plazo posible, pues lo comunicaremos y ya licitaremos la obra. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Ya lo dijimos que eso lo solicitamos.